Hay una fotografía que circuló durante esa semana en redes que probablemente describe mejor que cualquier titular lo que estaba ocurriendo en Florida. La foto fue tomada en el puente Platt Street de Tampa pasadas las 9 de la noche y muestra una estructura metálica que normalmente está iluminada en blanco o en azul, pero que esa noche aparecía completamente bañada en luz morada. Detrás del puente, las palmeras del centro de la ciudad oscilaban con la brisa del Golfo de México. Más atrás, los edificios corporativos que rodean el río Hillsborough tenían las ventanas encendidas con la rutina habitual de un lunes por la noche. Pero el puente era morado. El ayuntamiento, que aparece reflejado en el agua del río en la misma fotografía, también era morado. Las farolas de algunas avenidas comerciales del centro tenían adhesivos morados pegados sobre los postes con el logotipo del Arirang World Tour. Y en el aeropuerto internacional de Tampa, según múltiples reportes y videos compartidos por viajeros que aterrizaban esa semana, una pantalla gigante en el terminal principal proyectaba un mensaje de bienvenida específicamente dirigido al fandom que estaba llegando a la ciudad desde todos los rincones del mundo. La frase en la pantalla, en inglés, decía algo así como "Welcome Army a Tampa Bay". Hay un detalle adicional sobre esa misma noche que merece ser nombrado, porque dimensiona el alcance del cambio cromático de la ciudad. Los empleados que trabajan en los turnos nocturnos de los hoteles del distrito Downtown reportaron que durante la semana del concierto, los huéspedes que llegaban al lobby se detenían en la puerta antes de entrar, sacaban sus celulares y fotografiaban el reflejo del ayuntamiento iluminado en morado sobre las ventanas espejadas de los edificios vecinos. Esa pequeña pausa, repetida cientos de veces durante varios días, dibuja un comportamiento colectivo que conviene reconocer. La gente que llegaba a Tampa esa semana sabía que estaba aterrizando en una ciudad que se había transformado para recibir a alguien específico. Y la gente que vivía en Tampa, los habitantes que no tenían ningún vínculo con el K-pop, también lo notaban. Los comentarios en los grupos vecinales locales durante esa semana, según múltiples reportes recogidos por la prensa de Florida, oscilaron entre la curiosidad y el asombro. Personas mayores que nunca habían escuchado el nombre BTS antes preguntaban por qué los puentes estaban morados. Comerciantes que veían pasar fans con camisetas moradas frente a sus locales empezaron a colocar pequeños letreros de bienvenida en sus vitrinas, y esa absorción gradual del fenómeno por parte del tejido local de la ciudad es quizás la prueba más contundente de que algo había cambiado en la dinámica habitual. Tomemos un segundo para procesar lo que esa fotografía implica. Una ciudad estadounidense de 400,000 habitantes, sin tradición histórica como destino del K-pop, decidió pintarse entera del color de un fandom coreano para recibir a 7 músicos cuya última presentación en Estados Unidos había ocurrido hacía 4 años en Las Vegas. La alcaldesa de la ciudad, Jane Castor, publicó videos en sus redes sociales mostrando personalmente cómo el ayuntamiento estaba iluminado en morado. Los puentes de la ciudad permanecieron pintados de ese color hasta el 29 de abril. Y la cadena local, Fox 13 Tampa Bay, reorganizó parte de su programación habitual para emitir un especial titulado K-Pop The Soul Reach durante los días del concierto, dedicado a explicar a los televidentes locales qué estaba ocurriendo en su propia ciudad. Esto no es un comeback. Esto es una ciudad estadounidense reconfigurándose temporalmente para recibir a un grupo coreano. Y lo que vamos a ver en este análisis es por qué ese fenómeno, leído en su totalidad, está reescribiendo lo que entendíamos hasta ahora sobre la relación entre el K-pop y la cultura mainstream norteamericana. Army, antes de continuar, denle like a este video ahora mismo si lo que están viendo en pantalla es algo que también los está dejando sin palabras. Escríbanme en los comentarios desde qué país y desde qué fandom me están viendo, porque quiero leer cómo se está viviendo este momento en cada rincón del mundo, ciudad por ciudad, fecha por fecha. Compartan este video con alguna ARMY que necesite procesar la magnitud real de lo que está ocurriendo, porque los clips sueltos que circularon en redes durante la semana del concierto no terminan de transmitir la dimensión completa del fenómeno. Y si quieren apoyar el canal de una forma más especial, ya tenemos membresías disponibles, Rookie, Idol y Legend. El link está en la descripción. Cada miembro hace posible que este canal siga siendo un espacio de análisis profundo en español, dedicado a leer cada momento de esta gira más allá del titular y del clip viral.
Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Tampa, hay que situar primero el contexto del momento exacto en que esta gira está desarrollándose. El Arirang World Tour es la primera gira mundial de BTS en 4 años. La última presentación completa del grupo en Estados Unidos había sido en abril de 2022, en Las Vegas, antes de que los 7 miembros entraran al servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Una pausa profesional que se extendió durante prácticamente 3 años y que en términos de la industria del entretenimiento es una eternidad. La mayoría de los grupos pop que pasan tanto tiempo fuera del foco mediático regresan a una audiencia visiblemente reducida, a un mercado donde nuevos artistas han ocupado el espacio que ellos dejaron libre, a un público que avanzó con sus rutinas y que tiene que ser reconquistado pieza por pieza. Esa es la regla básica de la economía cultural contemporánea. Lo que ocupa el silencio se queda con el silencio, y sin embargo, lo que ocurrió en Tampa contradice esa regla con una contundencia que merece ser leída con calma. 3 conciertos consecutivos en el Raymond James Stadium, todos completamente vendidos. 60,000 personas por noche según los reportes oficiales de la ciudad. Hoteles del centro de Tampa con ocupación al 100% y tarifas que durante el fin de semana alcanzaron los $1,500 por noche en algunos establecimientos del distrito Downtown. Fans que viajaron desde Sevilla, desde Sarasota, desde México, desde Argentina, desde Colombia, desde Brasil, desde Asia entera. Y una proyección económica oficial publicada por 10 Tampa Bay News que conviene citar con precisión porque transforma toda la conversación. Los 3 conciertos del Arirang en Tampa están proyectados para generar entre 800 y 900 millones de dólares de impacto económico para la región de Tampa Bay. Esa cifra, leída en aislado, parece grande pero abstracta. Donde la cifra adquiere su verdadera dimensión es cuando se pone al lado de la referencia comparativa que la propia industria del entretenimiento usa para medir su escala. El Super Bowl LV, jugado en Tampa en febrero de 2021, durante el primer año de la pandemia, generó un impacto económico de $571 millones, según el comité oficial del evento. El Super Bowl es el evento deportivo más visto del calendario estadounidense, una franquicia con casi 6 décadas de tradición, una infraestructura mediática que mueve a la totalidad del país durante una sola noche del año, y 3 conciertos de BTS van a generar más impacto económico para la misma ciudad que ese evento deportivo histórico. Piensen en lo que esa comparación significa. No es que un grupo coreano sea casi tan grande como el Super Bowl, es que un grupo coreano supera al Super Bowl en términos de derrame económico para la ciudad anfitriona. Y lo hace después de 3 años de silencio operativo, sin un álbum nuevo en el mercado, sin una promoción mediática del tipo que normalmente acompaña este nivel de conquista comercial. Hay un segundo punto de comparación que la prensa local de Tampa también utilizó durante la cobertura previa a los conciertos. El Eras Tour de Taylor Swift en 2023, una gira que reescribió los récords de la industria musical contemporánea, generó cifras récord en cada ciudad por la que pasó. Y aún así, los analistas locales de Tampa proyectaron que el impacto del Arirang en su ciudad iba a estar a la altura o por encima del que el Eras Tour había producido en sus 3 fechas en Tampa el año anterior. Ese es el orden de magnitud del que estamos hablando. Y para una ARMY que vivió los años del silencio operativo del grupo, que vio salir a cada miembro al servicio militar y que esperó pacientemente durante 36 meses sin un álbum nuevo del grupo completo, esa proyección económica no es solamente un dato de negocio. Es la confirmación matemática de que el fandom no se disolvió durante la pausa. Se concentró, se organizó, se preparó para devolverle al grupo la magnitud que el grupo había sembrado durante años. Pero antes de seguir con los números, hay algo que merece ser descrito con detalle, porque es la imagen que probablemente queda como el símbolo emocional más fuerte de esos 3 conciertos. Cuando las cámaras del estadio enfocaron a la audiencia durante una de las pausas instrumentales, captaron una toma que circuló muchísimo en redes durante los días siguientes. La toma muestra una pantalla gigante del estadio dividida prácticamente por la mitad. En la sección izquierda de la imagen aparecía una niña que no aparentaba más de 7 años, con el pelo recogido en 2 colitas, vistiendo una camiseta morada, sosteniendo un Army Bomb que era casi tan grande como su antebrazo. La niña cantaba con la boca abierta de par en par, los ojos cerrados,
la cara levemente inclinada hacia atrás, en esa postura corporal específica que solamente adoptan los niños cuando están entregándose a una emoción que no saben todavía cómo procesar de manera más controlada. Y al lado de la niña, en la sección derecha de la imagen, aparecía una mujer mayor, posiblemente cerca de los 70 años, con el pelo gris recogido en un moño bajo, vistiendo una camisa morada que claramente se había puesto con cuidado para la ocasión, sosteniendo también un Army Bomb a la altura del pecho. La mujer cantaba con la mandíbula relajada, los ojos abiertos pero ligeramente vidriosos, esa expresión que aparece cuando uno está experimentando algo que no se imaginó que iba a vivir. Y las dos cantaban exactamente la misma canción en coreano, exactamente al mismo tiempo, con exactamente la misma intensidad, una al lado de la otra. La niña de 7 y la señora de 70. 63 años de diferencia entre ellas, y la canción coreana las unía como si fueran de la misma generación. Hay observaciones sobre el K-pop que solamente se hacen verdaderas cuando uno las ve traducidas a una imagen tan concreta. Lo que el K-pop está logrando en Estados Unidos no es la conquista de una franja demográfica específica, es la disolución temporal de las franjas demográficas. La música, durante esos minutos en el Raymond James Stadium, hizo lo que muy pocos formatos culturales contemporáneos logran. Borró 63 años de diferencia generacional, convirtiéndolos en un canto compartido en un idioma que ninguna de las dos hablaba como lengua materna. Y eso ocurrió no en Seúl, no en Tokio, no en una capital cultural acostumbrada al fenómeno del K-pop. Ocurrió en Tampa, Florida, una ciudad que históricamente ha sido conocida por su industria deportiva y por sus playas, no por su escena musical internacional. Conviene además detenerse un momento en lo que esa imagen significa para el discurso público sobre el K-pop en Occidente. Durante años, los reportajes de la prensa estadounidense que cubrían el K-pop tendieron a describir al fandom como un grupo demográfico estrecho, compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes adultas. Esa caracterización, repetida en titulares y en programas de televisión, dibujaba una imagen que dejaba fuera del cuadro a personas como la mujer mayor de la pantalla del estadio. La realidad observable en Tampa contradijo esa caracterización en tiempo real. El fandom estadounidense de BTS, leído en su composición real, incluye personas mayores que descubrieron al grupo durante los años de la pandemia, padres y madres que llegaron al fandom acompañando a sus hijas, profesionales de 40 y 50 años que escuchan la música en sus rutinas diarias, niños y niñas que crecieron escuchando los álbumes en sus casas, y todos esos perfiles, que durante años habían sido invisibles para la prensa especializada, se hicieron visibles simultáneamente en los pasillos del Raymond James Stadium durante las 3 noches del Arirang. Pero el fenómeno de Tampa, leído con atención, no es solamente un fenómeno de audiencia. Es también un fenómeno de comunidad construida durante años por personas concretas cuyos nombres merecen ser citados. Hay una historia que conviene incorporar al análisis porque humaniza el fenómeno. La historia es la de Jasmine Wade, una mujer de Tampa Bay que años antes de que se anunciara la fecha del Arirang ya había fundado un grupo local llamado Tampa Bay BTS Army. Cuando lo fundó, según declaró ella misma a Fox 13 durante el especial K-Pop de Soul Reach, el grupo era pequeño. Era simplemente una comunidad de fans locales que se reunían ocasionalmente para compartir música, intercambiar coleccionables y conversar sobre el grupo. Hoy, ese mismo grupo tiene más de 7,000 miembros activos. Y según las palabras de la propia Wade, gran parte de ese crecimiento ocurrió en las semanas posteriores al anuncio de las fechas de Tampa. Es decir, la noticia de que BTS iba a presentarse en su ciudad funcionó como un catalizador de pertenencia. Personas que durante años habían sido fans en silencio, que escuchaban la música del grupo en privado sin necesariamente compartirlo con su entorno cercano, decidieron salir del closet musical en el momento exacto en que el evento concreto les ofrecía un espacio público donde encontrarse con otras como ellas. Una de las fans entrevistadas durante el especial, llamada Mariana Aska, lo formuló con una claridad emocional que merece ser citada. Dijo que durante años había sido ARMY de manera muy reservada porque pensaba que era vergonzoso, pero que ahora lo asumía abiertamente. Esa frase, dicha en una televisión local de Florida en abril de 2026, condensa una transformación cultural que vale la pena nombrar. El K-pop, en una ciudad como Tampa,
durante muchos años fue tratado como un consumo cultural exótico, casi privado, algo de lo que uno no necesariamente hablaba en voz alta en el trabajo o en la escuela. Y los conciertos de BTS funcionaron como el momento donde esa privacidad colapsó, donde miles de personas que se habían escondido descubrieron que no estaban solas, y donde una ciudad entera se vio obligada a reconocer públicamente la existencia de una comunidad que había estado creciendo invisible durante años. La logística de esa comunidad también merece ser descrita con detalle, porque es probablemente lo que más distingue al fandom del K-pop de cualquier otro fandom musical contemporáneo. En los días previos a los conciertos, las calles cercanas al Raymond James Stadium se llenaron de mesas plegables instaladas por fans, donde se intercambiaban regalos hechos a mano. Los llaman freebies, y son objetos que un fan diseña, fabrica con sus propios recursos y entrega gratuitamente a otras fans que se encuentra durante el evento. Pueden ser cup sleeves, esos manguitos de cartón decorados que se ponen en los vasos de café. Pueden ser pequeñas pinturas, llaveros, calcomanías, fotocartas no oficiales con el rostro de los miembros, pulseras tejidas a mano. Una fan llamada Madison Harrison, entrevistada durante el mismo especial de Fox 13, contó que después de su primer concierto de K-pop, había decidido empezar a hacer freebies para repartir, porque la lógica del intercambio gratuito le había parecido tan sorprendente que necesitaba devolverla al ecosistema. Para ella misma, dijo, la primera experiencia de recibir algo gratis de otra fan, sin esperar nada a cambio, había sido emocionalmente desconcertante. La frase que ella usó es notable. Dijo, traducido al español, algo así como, me estás dando algo y no esperas nada a cambio. Esa estructura de pensamiento, leída con atención, describe un código económico que es prácticamente opuesto al código dominante de la cultura de consumo contemporánea. En el código habitual, todo intercambio implica una transacción donde alguien paga y alguien recibe. En el código de los fans del K-pop, especialmente del fandom de BTS, la economía paralela del freebie funciona con una lógica de regalo puro, donde el valor no se mide en dinero sino en pertenencia, y esa lógica, desplegada físicamente en las aceras de Tampa durante los días del concierto, transformó esas calles en un mercado de afecto que ninguna ciudad estadounidense había visto antes a esa escala. Hay un dato adicional sobre la economía del freebie que conviene incorporar al análisis porque revela una capa que muchas veces se ignora. Algunas de las fans que estaban repartiendo objetos gratuitos durante esos días habían invertido cantidades significativas de dinero personal en producir esos regalos. Cup sleeves impresos profesionalmente, llaveros encargados a fábricas locales, pequeñas pinturas hechas a mano que tomaron horas de trabajo. Una fan que viajó desde Sevilla, recorriendo más de 6.000 kilómetros para asistir a una de las fechas, llevaba consigo una maleta llena de freebies hechos por ella misma para repartir. Esa decisión de viajar miles de kilómetros cargando regalos para desconocidos describe una motivación que no se explica solamente con el lenguaje del consumo cultural. Es una práctica que tiene más en común con los rituales de hospitalidad de algunas culturas tradicionales que con la lógica habitual de la asistencia a un concierto. Y multiplicada por miles de personas haciendo lo mismo simultáneamente, produce una densidad social que las ciudades anfitrionas por primera vez están aprendiendo a leer. Hay otro detalle de la dinámica de fandom que conviene incorporar antes de pasar a la siguiente parte del análisis, porque también es una rareza estadounidense. Una de las costumbres del fandom de BTS, importada directamente de las prácticas del K-pop coreano, es lo que se conoce como fan chant. Antes de cada concierto, durante los segundos exactos en que las pausas instrumentales lo permiten, el fandom recita en orden los nombres reales de los 7 miembros del grupo, pronunciados a la coreana. Kim Namjoon, Kim Seok-jin, Min Jung-gi, Jung Ho-seok, Park Jimin, Kim Tae-hyung, John Jungkook, y al final un grito unísono diciendo BTS. Esa secuencia, ejecutada por 60.000 personas a la vez en Florida, es un acto coral que requiere conocimiento previo, práctica, coordinación y sobre todo una disposición a pronunciar correctamente nombres en un idioma que la mayoría del público no habla. Y aún así, durante las 3 noches de Tampa, los videos circulados en redes mostraron que la pronunciación coral del fan chant fue ejecutada con una precisión que muchas fans veteranas describieron como mejor que la de algunas fechas asiáticas.
Es la clase de detalle que solamente registran los oídos atentos, pero que describe algo importante sobre la naturaleza del fandom estadounidense. Estas no son fans casuales que descargaron la canción de moda y se aprendieron el coro. Son fans que invirtieron horas de práctica privada para poder participar correctamente del ritual público. Y esa inversión silenciosa, multiplicada por 60,000, produce un efecto colectivo que la industria entera está empezando a reconocer como un fenómeno sin precedentes claros en la historia reciente del entretenimiento masivo. Hay una capa adicional sobre el fenómeno de Tampa que conviene incorporar antes de pasar al siguiente bloque, porque dimensiona el alcance internacional de lo que estaba ocurriendo. Las cadenas de televisión coreanas, durante los días previos y posteriores a los conciertos, dedicaron cobertura especial al fenómeno. Los noticieros de canales como SBS, KBS y MBC enviaron equipos de reporteros directamente a Florida para cubrir lo que estaba ocurriendo. Las imágenes que estos equipos transmitieron de regreso a Corea del Sur, según múltiples reportes, mostraron a televidentes coreanos algo que no esperaban ver. Mostraron a fans norteamericanos cantando en coreano con una pronunciación casi nativa. Mostraron a familias enteras estadounidenses haciendo el fan chant en orden. Mostraron a niños y adultos mayores compartiendo el mismo espacio del estadio, sin diferencia generacional aparente. Y la reacción en redes sociales coreanas durante esos días, según las observaciones de varios analistas culturales asiáticos, fue una mezcla de orgullo nacional y asombro genuino. Coreanos que durante años habían visto al K-pop como un género de exportación, como un producto cultural que el país enviaba al exterior con la esperanza de que fuera bien recibido, estaban viendo en tiempo real cómo una ciudad estadounidense entera había absorbido la estética del fandom hasta el punto de pintar sus puentes en morado. La frase que más se repitió en los comentarios de los videos de la cobertura coreana fue, traducida al español, algo así como «nos están recibiendo como si fuéramos parte de su propia cultura». Esa observación, dicha por miles de coreanos en redes simultáneamente, describe un cambio de relación que vale la pena nombrar. El K-pop dejó de ser solamente un género que Corea exporta. Empezó a ser un género que algunos países importan e integran como propio. Pero el verdadero salto cualitativo del Arirang World Tour, lo que probablemente va a ser estudiado durante años por los analistas culturales, vino con lo que ocurrió a 3,000 kilómetros al oeste de Tampa, en una ciudad fronteriza llamada El Paso. Porque si Tampa demostró que un grupo coreano puede mover más economía local que el Super Bowl, El Paso demostró algo que probablemente va a tener un peso simbólico todavía mayor. El 27 de abril, 2 días después del primer concierto en Tampa y 5 días antes de las 2 fechas programadas en el Sun Bowl Stadium de la Universidad de Texas en El Paso, ocurrió un acto público que conviene narrar con todos los detalles porque tiene una densidad simbólica difícil de exagerar. A las 9:30 de la mañana, hora local, en el edificio del Tribunal del Condado de El Paso, llamado oficialmente Enrique Moreno County Courthouse, los comisionados del condado, es decir, los funcionarios públicos electos que gobiernan administrativamente esa jurisdicción del estado de Texas, aprobaron por unanimidad 2 resoluciones oficiales. La primera resolución declaró los días 2 y 3 de mayo de 2026, fechas en las que BTS se presentaría en el Sun Bowl Stadium, como el Paso BTS Weekend. Una declaración oficial. Un acto administrativo del gobierno local de un condado estadounidense, registrado en actas, designando un fin de semana entero de la ciudad bajo el nombre de un grupo coreano. La segunda resolución, sin embargo, es la que más merece ser descrita con calma. Los comisionados decidieron entregar a los 7 miembros de BTS el premio Estimado Amigo, el mayor honor que el condado de El Paso otorga a personalidades externas a su jurisdicción. El premio, según describió la documentación oficial, no es una placa decorativa cualquiera. El premio Estimado Amigo es físicamente una réplica miniatura de la estatua de la Lady Justice, esa figura icónica de la justicia romana, una mujer con los ojos vendados, una espada en una mano y una balanza en la otra, que adorna la entrada principal del Tribunal del Condado de El Paso. La Lady Justice, en la tradición jurídica estadounidense, simboliza la administración justa e igualitaria de la ley, sin corrupción, sin favoritismo, sin codicia y sin prejuicio.
que un condado estadounidense decida entregarle a un grupo musical coreano una réplica miniatura de la estatua que simboliza la justicia ciega y equitativa es un gesto que tiene capas de significado que vale la pena desplegar. No le están entregando a BTS un trofeo musical. Le están entregando un objeto simbólico que representa los valores fundacionales de la justicia institucional norteamericana. Y la justificación oficial de ese gesto, según los textos publicados por el propio condado, fue 3 puntos específicos. El primero, las contribuciones de BTS al aumento del turismo de El Paso. El segundo, la elevación del orgullo comunitario de la ciudad. Y el tercero, el reconocimiento a los mensajes sociales y los valores públicos que la música del grupo promueve. Ese tercer punto merece ser subrayado con atención porque es donde la narrativa de Estimado Amigo deja de ser solamente económica y empieza a ser ética. El condado de El Paso no le está entregando una réplica de la Lady Justice a BTS solamente porque vendieron entradas. Se la están entregando porque consideran que las letras del grupo y los mensajes públicos de los miembros han hecho una contribución cultural que el gobierno local valida formalmente. Es una validación institucional de un fenómeno cultural extranjero por parte de un gobierno estadounidense, registrada en documento público, archivada en las actas del condado. Hay otro detalle del El Paso BTS Weekend que probablemente merece ser nombrado con más calma de la que normalmente recibe. Según la directora ejecutiva de Visit El Paso, Brooke Underwood, las 2 fechas del concierto están proyectadas para generar un impacto económico aproximado de $75 millones para la economía local. $75 millones en 2 noches. Para una ciudad fronteriza de 670,000 habitantes, esa cifra representa un impulso económico significativo, comparable con el que recibirían eventos deportivos universitarios de alto perfil. Y conviene subrayar un dato adicional sobre el Sun Bowl Stadium que la cobertura local destacó. BTS va a ser el primer artista coreano en la historia que realiza un concierto solo en ese estadio. Esa frase, primer artista coreano en la historia, leída con atención, es la clase de marcador que pocas veces se obtiene en una carrera. Y cuando se obtiene, queda inscrito como precedente. La próxima vez que cualquier otro grupo de K-pop logre llenar el Sun Bowl Stadium, la prensa va a citar el precedente de BTS como punto de comparación. Es decir, los 7 no solamente están llenando estadios, están abriendo categorías nuevas que antes de ellos no existían en el calendario de los recintos norteamericanos. Hay una dimensión humana del recibimiento institucional que conviene incorporar al análisis, porque cambia la lectura del fenómeno cuando se mira desde el lado de los 7 miembros del grupo. BTS debutó en 2013 como un grupo de hip hop relativamente pequeño dentro del ecosistema del K-pop coreano, bajo una agencia llamada, en aquel momento, Big Hit Entertainment, que no tenía la infraestructura financiera de las 3 grandes agencias dominantes de la industria. Los 7 miembros, durante los primeros años, vivieron literalmente en un dormitorio compartido pequeño, con literas, paredes finas y horarios de trabajo extenuantes. Las imágenes documentales de esa época, que el propio grupo ha compartido a lo largo de los años, muestran condiciones de vida que estaban muy lejos del lujo que la prensa rosa suele asociar con las estrellas pop occidentales. Y de ese punto de partida, durante 12 años de trabajo, los 7 fueron escalando posiciones hasta llegar a un momento como el de abril y mayo de 2026, donde un condado estadounidense les entrega una réplica miniatura de la estatua que simboliza la justicia institucional del país. Esa trayectoria, leída en su conjunto, no es solamente la historia de una banda exitosa. Es la historia de 7 personas que partieron desde un dormitorio compartido en Seúl y que terminaron recibiendo de una institución pública norteamericana un reconocimiento que la mayoría de los artistas locales del propio país nunca alcanzan a obtener. Y la respuesta personal de los miembros frente a este recibimiento, según las pocas declaraciones que han hecho desde el escenario y en redes, ha sido una mezcla de incredulidad y agradecimiento que merece ser reconocida con calma. RM, el líder, durante uno de los discursos del Raymond James Stadium, dijo en inglés que durante esas horas de concierto, él sentía que el tiempo del show era la razón por la que había estado viviendo. Esa formulación, dicha por una persona que ha pasado por todo lo que él ha pasado profesionalmente, no es decorativa.
Es una declaración existencial sobre el sentido del trabajo, dicha por alguien que entiende mejor que casi nadie en la industria lo que significa llegar al lugar donde está parado. Pero la dimensión más conmovedora del El Paso BTS Weekend, la que probablemente quedará en la memoria del fandom local durante años, ocurrió antes incluso de que BTS llegara físicamente a la ciudad. Y conviene describirla con detalle porque humaniza la cifra económica. En la sierra de Franklin Mountains, justo encima del centro de la ciudad de El Paso, hay un monumento llamado Star on the Mountain, una estructura metálica gigante en forma de estrella construida en 1940 como símbolo cívico de la ciudad. La estrella se ilumina cada noche con un color específico dependiendo de la ocasión. Blanco para los días normales, rojo y azul para los días patrios. Y en abril de 2026, durante 7 noches consecutivas, del 28 de abril al 4 de mayo, esa estrella se iluminó en morado. La iluminación fue posible gracias a una campaña de recaudación de fondos organizada por el Paso TX Official BTS Army Group, el fandom local oficial de la ciudad, que reunió suficiente dinero entre fans para pagar los costos técnicos de la iluminación durante una semana entera. Piensen en la imagen. Una estrella metálica gigante, instalada hace 86 años como símbolo identitario de una ciudad fronteriza estadounidense, brillando en color morado durante 7 noches porque un grupo de fans locales decidió hacer una colecta para que así fuera. Y miles de personas que viven en El Paso, sin tener idea de quiénes son BTS, viendo desde sus ventanas todas las noches durante una semana esa estrella morada iluminando el horizonte de la ciudad, entendiendo gradualmente que algo importante estaba a punto de ocurrir. Esa imagen, leída en conjunto con la fotografía de los puentes morados de Tampa con la que abrimos este análisis, dibuja un mapa que vale la pena formular con claridad. 2 ciudades estadounidenses, separadas por casi 3.000 kilómetros, una en la costa atlántica y la otra en la frontera con México, decidieron pintarse del mismo color durante la misma semana porque un grupo coreano iba a presentarse en sus estadios. Y ese color no era solamente decoración, era una declaración de pertenencia. Tampa pintó sus puentes y su ayuntamiento. El Paso iluminó su estrella monumental. Y entre las dos, miles de fans organizaron, recaudaron, viajaron, intercambiaron freebies, escribieron pancartas, ensayaron fan chants, durmieron en colas, pagaron tarifas hoteleras inflacionadas y se cantaron en coreano canciones de hace casi una década con la fluidez de quien tiene esos versos grabados en la memoria. Lo que está ocurriendo no es un evento musical, es una infraestructura cultural extranjera que está siendo absorbida e incorporada por los símbolos cívicos del país anfitrión. Y eso es algo que la industria del entretenimiento norteamericana, durante la mayor parte del siglo XX, exportó al resto del mundo, pero que muy raramente vivió desde el lado receptor. Hay una observación final sobre el conjunto del fenómeno que conviene formular antes del cierre, porque cambia un poco el ángulo desde el cual se suele analizar al K-pop. Durante años, la conversación sobre BTS en los medios occidentales tendió a tratar al grupo como un caso aislado, una excepción dentro del K-pop, un fenómeno único que probablemente no se repetiría con ningún otro acto de la industria coreana. Y aunque parte de esa lectura tiene fundamentos, lo que está ocurriendo en Tampa y en El Paso obliga a reformular la pregunta. La pregunta correcta no es si BTS es excepcional. La pregunta correcta es qué tipo de fenómeno cultural es capaz de generar la respuesta institucional, económica y emocional que esta gira está generando en una sociedad como la estadounidense. Y la respuesta probablemente es que BTS no es solamente un grupo musical. Es una infraestructura emocional construida durante más de 12 años entre los miembros y el fandom, donde lo que se transmite no es solamente música, sino una propuesta de pertenencia que cruza fronteras, lenguas, edades, géneros y demografías. Y esa infraestructura, durante los años del silencio operativo del grupo, no se desactivó. Siguió funcionando, autoorganizándose, creciendo en silencio. Y lo que estamos viendo en abril y mayo de 2026 es el momento en que esa infraestructura se vuelve visible para el resto del mundo, demostrando una densidad que ni siquiera la propia industria coreana había anticipado. Por eso una niña de 7 años y una mujer de 70 cantaron la misma canción en coreano en un estadio de Florida sin diferencia generacional aparente.
Por eso una tienda local de Tampa que abrió sus puertas en 2024, llamada SoWare K-Pop, se convirtió en punto de reunión durante toda la semana del concierto. Por eso una alcaldesa estadounidense decidió iluminar un ayuntamiento de morado. Por eso un condado fronterizo de Texas le entregó a 7 músicos coreanos una réplica miniatura de la Estatua de la Justicia. Por eso una estrella monumental en una sierra de Texas brilló morada durante 7 noches, porque fans locales hicieron una colecta. No están sucediendo cosas separadas. Está sucediendo una sola cosa que se manifiesta en muchas formas distintas. Y esa cosa, formulada de la manera más simple, es la siguiente. El K-pop dejó de ser un género musical extranjero importado a Estados Unidos. Se convirtió en un lenguaje cultural compartido que algunas ciudades estadounidenses ya hablan con una fluidez que las propias instituciones están empezando a reconocer formalmente. Y BTS es el primer grupo de la historia del K-pop que ha logrado producir esa transformación a una escala medible. BTS no llegó a Estados Unidos a vender entradas. Llegó a descubrir que el país anfitrión ya había aprendido su idioma en silencio durante los años en que ellos no estaban mirando. Cuéntenme en los comentarios qué momento de esta semana de conciertos los marcó más profundamente. La fotografía del puente Platt Street pintado de morado en Tampa. La pantalla del aeropuerto dándole la bienvenida a las ARMY que aterrizaban. La toma de la niña de 7 y la señora de 70 cantando juntas en coreano. La ceremonia oficial en el Tribunal del Condado de El Paso, entregando el premio Estimado Amigo. La estrella metálica de las Franklin Mountains, iluminada en morado durante 7 noches. Y para las ARMY que estuvieron físicamente presentes en alguno de los conciertos del Raymond James Stadium o que están viajando ahora mismo hacia el Sun Bowl, déjenme leerlas. Quiero saber cómo se vivió desde adentro lo que muchos vimos a través de pantallas. ¿Cuál fue el momento donde sintieron que el estadio entero contenía la respiración? ¿Hubo alguna canción del setlist donde la respuesta del público los sorprendió incluso a ustedes mismos? ¿Vieron alguno de los freebies hechos a mano que más les marcó por su creatividad? Y para quienes están siguiendo la gira fecha por fecha desde lejos, una pregunta para abrir debate. ¿Creen que las próximas ciudades del Arirang World Tour van a replicar el nivel de implicación institucional que vimos en Tampa y en El Paso? ¿O creen que la combinación específica de proclamación oficial, más iluminación cívica en color del fandom, va a quedar como una marca histórica únicamente atribuida a estas dos ciudades? Antes de cerrar, si este canal te suma algo, contexto, profundidad, una manera distinta de leer esta gira más allá del titular y del clip viral, considera unirte a nuestra membresía. Tenemos 3 niveles, Rookie, para quienes quieren acompañar este proyecto desde el principio, Idol, para quienes quieren ir un paso más allá, y Legend, para quienes quieren ser parte de lo que estamos construyendo aquí de la manera más cercana posible. El link está en la descripción. No importa el nivel, lo que importa es seguir construyendo este espacio juntos, fecha por fecha, ciudad por ciudad. Denle like a este video si llegaron hasta aquí, porque ese gesto simple ayuda a que YouTube recomiende este tipo de análisis a más ARMY que están buscando esta clase de contenido en español. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas fechas del Arirang World Tour, porque después del Paso vienen muchas más noches que merecen este nivel de atención. Compartan este video con alguien que necesite escuchar lo que pasó realmente en Tampa y en El Paso, no solamente los clips sueltos que circularon en redes. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.